¿Alguna vez has sentido que estás atrapado? Como si tu vida espiritual, personal y profesional se hubiera topado con una pared invisible. Sientes que estás destinado a algo más, pero el día a día se siente como una rutina monótona que te agota. Te preguntas si esta sensación de vacío, esta falta de propósito, es todo lo que hay. Anhelas un cambio real, una transformación profunda, pero no sabes ni por dónde empezar. Pero, ¿y si te dijera que la llave para romper esos patrones y liberar tu verdadero potencial fue escrita hace casi 2000 años? ¿Y si la solución no estuviera en cambiar tus circunstancias, sino en rediseñar por completo tu mundo interior? Hoy vamos a desglosar el que podría ser el versículo más poderoso de la Biblia para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Quédate conmigo y descubre cómo Romanos 12:2 puede renovar tu mente y ayudarte a descubrir la perfecta voluntad de Dios para ti. Esto no es autoayuda superficial, es una invitación divina a una metamorfosis completa que puede redefinir cada área de tu existencia. Vivimos en un mundo que nos bombardea con mensajes. Enciendes la tele, abres las redes sociales, caminas por la calle y siempre hay una voz diciéndote cómo debes lucir, qué debes pensar y quién debes ser. Nos presentan un molde, un patrón prefabricado de éxito y felicidad, y la presión para encajar es inmensa. Este es el punto de partida de nuestro viaje, la primera frase de este versículo: no os conforméis a este siglo. Antes de poder construir algo nuevo, tenemos que entender qué es lo viejo que debemos dejar atrás. Porque en esta simple frase se esconde el diagnóstico de por qué tantos nos sentimos atrapados, ansiosos y sin rumbo. Sección 1. El problema, el molde peligroso de este siglo. La frase "no os conforméis a este siglo" suena casi como una rebelión. Y en cierto modo, lo es. El apóstol Pablo nos está dando una orden directa: resiste. Pero, ¿resistir qué, exactamente? ¿Qué es este siglo? Aquí es donde se pone interesante. La palabra que Pablo usa en griego no se refiere al planeta Tierra. Se refiere a la aion, que significa la era, el espíritu de la época, el sistema de valores y creencias que domina la cultura. Es el conjunto de ideas que la sociedad sin Dios considera normales y deseables. Y Pablo nos dice: no dejen que ese sistema los presione y los meta en su molde. La palabra griega para conforméis es sismatiz. Es una palabra súper gráfica. Imagina una fábrica con un molde donde se vierte metal líquido. El metal no tiene opción, toma la forma que el molde le impone. Eso es sismatiz, ser moldeado por un esquema externo, adoptar las apariencias superficiales del mundo que te rodea. Es dejar que el espíritu de la época te apriete hasta darte su forma. Este mandato es vital porque el sistema del mundo, en su esencia, está en conflicto con Dios. Por lo tanto, conformarse a este siglo es alinearse, a sabiendas o no, con un sistema que nos aleja de nuestro Creador y de nuestro propósito. Los patrones del molde del mundo. Para que esto no sea solo una idea abstracta, identifiquemos algunos de los patrones de este molde. El patrón del materialismo, este es el más obvio. El mundo nos grita que nuestro valor está en lo que tenemos: el coche, la ropa, el último teléfono. Nos enseña a buscar la felicidad acumulando cosas bajo el lema "más es mejor". Este patrón nos encierra en un ciclo interminable de deseo, deuda y decepción, dejándonos vacíos cuando la novedad desaparece. Nos conformamos cuando medimos nuestro éxito por la cuenta bancaria en lugar de por nuestro carácter. El patrón de la comparación social. En la era de las redes sociales, esto se ha vuelto una tiranía. El mundo nos dice que valemos por el número de me gusta y seguidores. Vivimos para la foto perfecta, para aparentar una vida sin defectos, y pasamos horas comparando nuestros momentos más mundanos con los momentos más destacados y editados de otros. Es un juego que siempre perdemos y que solo trae ansiedad y envidia. Conformarse a este patrón es dejar que el aplauso de la multitud pese más que la voz de Dios. El patrón del miedo y la ansiedad. El sistema del mundo funciona con miedo. Miedo al futuro, a la escasez, al fracaso, a no ser suficiente. Las noticias nos bombardean con crisis y la publicidad explota nuestras inseguridades. Este patrón nos paraliza y nos roba la paz que Jesús prometió.
Conformarse a este molde es vivir reaccionando, siempre tratando de controlar lo incontrolable, en lugar de vivir con confianza en nuestro Dios, quien nos dice cientos de veces en su palabra, no temas. El patrón del egoísmo. El mundo nos enseña a ponernos a nosotros primero. Piensa en ti, persigue tus sueños a cualquier costo. Aunque cuidarse no es malo, este patrón lo tuerce hacia una filosofía egocéntrica. Nos anima a ver las relaciones como algo transaccional y a ignorar las necesidades de los demás. Es la mentalidad del sálvese quien pueda, una contradicción directa del mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo y del ejemplo de Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir. El patrón del relativismo moral. Quizás el patrón más peligroso es la idea de que no existe una verdad absoluta. Tu verdad no es mi verdad. El mundo nos dice que el bien y el mal son conceptos fluidos definidos por cada persona. Este patrón desmantela cualquier fundamento moral y nos deja a la deriva en un mar de opiniones. Conformarse a este molde significa abandonar la roca de la palabra de Dios para construir nuestra vida sobre la arena de los sentimientos y las tendencias culturales. El costo de conformarse es una vida superficial, ansiosa y sin propósito. Por eso, el mandato de Pablo no es una sugerencia amable, es una advertencia urgente. Es como un médico diciéndote que dejes de ingerir el veneno que te está matando. No te conformes, porque fuiste creado para algo infinitamente mejor. Fuiste creado para ser transformado. 2. La solución, la metamorfosis de la mente. Después de la advertencia de no os conforméis, Pablo nos presenta la alternativa divina, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí no hay una simple sugerencia de ser diferente. Aquí está el mecanismo celestial para un cambio real. Este es el corazón del poder de este versículo. Analicemos esta frase, porque cada palabra es un tesoro. Transformaos, el milagro de la metamorfosis. La palabra griega aquí es metamorpo. ¿Te suena? De ahí viene metamorfosis. Y no es casualidad. Pablo usa una de las analogías más poderosas de la naturaleza para describir lo que debe pasarnos. No habla de un cambio superficial, sino de un cambio de esencia, tan radical como el de una oruga que se convierte en mariposa. Piénsalo bien, la analogía es perfecta. La oruga, la vida conformada, la oruga vive arrastrándose, consumiendo hojas. Su perspectiva se limita a la rama en la que está. Así es nuestra vida cuando estamos conformados al mundo, nos arrastramos, consumidos por apetitos terrenales, con una visión limitada. La crisálida, el proceso de renovación en un momento, la oruga se encierra en una crisálida. Por fuera parece que no pasa nada, pero por dentro ocurre una reorganización total. Las células se disuelven para formar algo nuevo. Este es el proceso de la renovación del entendimiento. Es un proceso interno, oculto, donde nos apartamos del ruido del mundo para que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos reconstruyan. Puede ser incómodo, pero es vital. La mariposa, la vida transformada de la crisálida, no sale una oruga mejorada. Sale una criatura nueva. La mariposa vuela, se alimenta de néctar y ve el mundo desde el cielo. Esa es la vida transformada. Ya no nos arrastramos por las preocupaciones terrenales, sino que volamos en la libertad del Espíritu. Nuestros apetitos cambian, y nuestra perspectiva también. El verbo metamorpo implica que la transformación no es algo que hacemos solos. Es algo que permitimos que Dios haga en nosotros. Nos rendimos al proceso, nos metemos en la crisálida de la oración y la palabra, y dejamos que el Espíritu Santo haga la obra. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo no solo nos dice que debe suceder, transformación, sino como, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta es la clave. La palabra griega para renovación es anakainsis, que significa hacer nuevo desde cero. No es reparar lo viejo, es una remodelación completa. ¿Y qué se renueva? El entendimiento o nous en griego. El nous es mucho más que el intelecto, es nuestro centro de control, nuestro sistema operativo interno. Es la combinación de mente, creencias, valores y la lente a través de la cual vemos la realidad. Lo que Pablo dice es revolucionario,
El cambio duradero no empieza con el comportamiento, sino con la mente. Intentar cambiar nuestro comportamiento sin cambiar nuestra mente es como querer correr un software nuevo en un ordenador lleno de virus. Puedes forzarlo un rato, pero al final todo colapsará. La religión se enfoca en el comportamiento externo. La fe cristiana se enfoca en renovar el sistema operativo interno, sabiendo que si la mente cambia, el comportamiento le sigue de forma natural. Justificando el versículo más poderoso. Llegados a este punto, es justo preguntar, ¿por qué este versículo y no otros? 2 Corintios 5 y 17 dice que en Cristo somos nueva criatura. Este versículo describe nuestro estado legal y espiritual instantáneo en la salvación. En cambio, Romanos 12:2 nos da el proceso práctico para vivir esa nueva realidad día a día. Uno es el certificado de nacimiento, el otro es el manual de crecimiento. Gálatas 2 y 20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Describe nuestra identidad. Romanos 12:2 nos da la herramienta para que esa verdad se manifieste en nuestra forma de pensar y actuar. Si Cristo vive en mí, debo pensar como Él, y eso se logra renovando mi entendimiento. Salmo 51:10 clama, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es una oración esencial que se enfoca en el corazón, el asiento de las emociones. Romanos 12:2 lo complementa perfectamente al enfocarse en el nous, la mente. Un corazón limpio y una mente renovada son los dos pilares de una vida santa. Romanos 12:2 es, posiblemente, la herramienta más poderosa porque es el puente entre la teología, lo que creemos, y la práctica, cómo vivimos. No solo dice el qué, ser nuevo, sino el cómo, renovando la mente, y el por qué, para comprobar la voluntad de Dios. Es el manual de instrucciones para la metamorfosis. Sección 3. La aplicación práctica, los 3 pasos para la metamorfosis mental. Entender el concepto es genial, pero el cambio ocurre en la práctica. La transformación es una colaboración, el Espíritu Santo nos da el poder, pero nosotros debemos dar los pasos de obediencia. Así que, ¿cómo empezamos? Aquí hay 3 pasos prácticos, un ciclo continuo que puedes empezar hoy. Paso 1. Identifica y cuestiona la auditoría de tu mente. No puedes cambiar lo que no reconoces. La mayoría vivimos con un monólogo interno que nunca examinamos. Tienes que convertirte en un observador de tu propia mente. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento. La práctica, empieza a prestar atención a tus pensamientos automáticos, especialmente en momentos de estrés, enojo o miedo. El diario de pensamientos, una herramienta súper práctica es llevar un diario. Anota los pensamientos negativos que te descubras pensando. Por ejemplo, nunca voy a salir de esta deuda. Pensamiento de miedo y escasez. Seguro todos piensan que mi idea fue tonta. Pensamiento de búsqueda de aprobación. ¿Por qué a ella le va tan bien y a mí no? Pensamiento de envidia y comparación. El interrogatorio, una vez que capturas un pensamiento, interrógalo. No lo aceptes como verdad. Pregúntate, ¿esto se alinea con la palabra de Dios? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Del Espíritu Santo o del enemigo? ¿Qué fruto produce en mí? ¿Paz o ansiedad? Filipenses 4:8 nos da el filtro perfecto. Piensa en todo lo verdadero, honesto, justo, puro y amable. Si un pensamiento no pasa ese filtro, hay que desalojarlo. Paso 2. Reemplaza con la verdad la reprogramación divina. No basta con rechazar los pensamientos falsos. Debes reemplazar activamente la mentira con la verdad de Dios. Este es el corazón de la renovación. Ármate con la palabra, la principal herramienta para esto es la Biblia. No puedes reemplazar una mentira con una verdad que no conoces. Esto hace que leer y memorizar la Escritura sea una estrategia de guerra espiritual. Cuando Jesús fue tentado, no usó su propia lógica, respondió con un escrito está. Crea tu arsenal de verdades, vuelve a tu diario. Al lado de cada mentira, escribe una verdad bíblica que la contrarreste. Mentira, tengo miedo del futuro. Verdad,
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. Mentira, no soy lo suficientemente bueno. Verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4 y 13. Mentira, mi pasado me descalifica. Verdad, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 1. Medita en la verdad. Meditar, en el sentido bíblico, no es vaciar la mente, es llenarla con la palabra de Dios. Toma una de estas verdades y repítela, piénsala, mastícala hasta que se vuelva parte de ti. Satura tu mente con la verdad hasta que sea más ruidosa que las mentiras del mundo. Paso 3. Actúa en fe, la materialización del cambio. La renovación de la mente no es un simple ejercicio intelectual. Se completa cuando nuestro nuevo pensamiento se traduce en nuevas acciones. La fe verdadera siempre produce obras. Santiago 2 y 17. Da el primer paso, la acción solidifica la nueva creencia. Si estás renovando tu mente del miedo a la escasez, un paso de acción podría ser dar tu diezmo u ofrenda incluso cuando las finanzas aprietan. Ese acto le grita a tu vieja mentalidad: yo opero bajo un nuevo sistema. Confío en Dios. Actúa como si, a veces, tienes que actuar según la verdad antes de que tus emociones se alineen. Si estás renovando tu mente para verte amado por Cristo en lugar de buscar la aprobación de otros, un paso de acción podría ser decir no a algo que no quieres hacer, sin dar 1000 explicaciones. Actúas como si ya fueras libre, y ese acto de fe acelera el proceso. Construye nuevos hábitos, la transformación se ve en nuevos hábitos. Si crees que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, desarrollas hábitos saludables. Si crees que tu propósito es servir, buscas oportunidades para bendecir a otros. Cada pequeña acción de obediencia es un ladrillo que construye tu nueva vida. Este ciclo de identificar, reemplazar y actuar es el estilo de vida del creyente transformado. Es un proceso continuo, de gloria en gloria. Sección 4. La recompensa, comprobando la voluntad perfecta de Dios. Cada mandato de Dios viene con una promesa. La recompensa de este proceso es una de las más anheladas por cualquier creyente. El versículo termina así: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el objetivo. El propósito de todo esto no es solo ser mejores personas, sino conocer y vivir en el centro de la voluntad de Dios. Para que comprobéis, una relación viva. La palabra comprobéis en griego es dokimaz. Era un término usado para probar metales como el oro, para determinar su pureza y valor. El metal se sometía al fuego para quemar las impurezas, y lo que quedaba era genuino y aprobado. Pablo nos está diciendo que la voluntad de Dios no es algo que adivinamos, es algo que experimentamos, que probamos en nuestra propia vida y descubrimos que es real y valiosa. Cuando tu mente está llena del ruido del mundo, no puedes escuchar la voz de Dios. Renovar la mente es limpiar esa estática. A medida que tu mente se alinea con la de Cristo, te vuelves más sensible a su guía. Dejas de preguntar ¿qué debo hacer?, con desesperación y empiezas a caminar con confianza. La triple calidad de la voluntad de Dios. Pablo nos dice que la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios para ti es buena. Fundamental. El enemigo quiere pintarla como algo restrictivo o aburrido, pero la verdad es lo contrario. Dios es un buen Padre. Sus planes son para nuestro bien. Incluso en Jeremías 29, 11, una promesa hecha a toda una nación en el exilio, vemos su corazón, planes de bienestar y no de calamidad. Aunque esa promesa tenía un contexto específico, revela el carácter de un Dios que no cambia. Cuando tu mente se renueva, dejas de ver sus mandamientos como una carga y los ves como la guía de un Padre amoroso. Agradable, la voluntad de Dios es, al final, placentera. Primero, le agrada a Él. Pero aquí está el milagro: a medida que tu mente cambia, tus deseos también cambian. Lo que antes te parecía aburrido, orar, servir, se convierte en tu deleite. Como dice el Salmo 37, 4, deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ya no es una lucha entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere, se convierte en una sinfonía perfecta,
La palabra griega es teleios, que significa completa o madura. La voluntad de Dios es el plan perfecto que te llevará a ser la versión más plena de quien fuiste creado para ser. El mundo ofrece planes rotos que prometen mucho y entregan poco. El plan de Dios es una obra maestra que Él está tejiendo en tu vida, considerando no solo tu felicidad aquí, sino tu propósito eterno y su gloria. Vivir así es la recompensa. Es pasar de una vida de conjeturas a una vida de confianza guiada. Esa es la promesa que te espera al otro lado de la metamorfosis. Conclusión y llamado a la acción. Y ahí lo tienes. Hemos viajado a través de un solo versículo y hemos descubierto un mapa para la transformación. Vimos el diagnóstico, la presión para conformarnos a un molde que nos vacía. Descubrimos la solución, una metamorfosis radical impulsada por la renovación de nuestra mente. Y vimos la recompensa, la capacidad de vivir la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer al respecto? El poder de Romanos 12:2 no está en entenderlo, sino en vivirlo. Es una invitación personal de tu Creador para que salgas de la jaula y experimentes la libertad. El desafío de hoy. No dejes que este sea solo un vídeo más que olvidas. Toma la decisión, ahora mismo, de empezar a renovar tu mente. No tienes que tenerlo todo resuelto, solo necesitas dar el primer paso. Te invito a que pienses en un patrón del mundo que ha estado moldeando tu pensamiento. ¿Es el miedo? ¿La comparación? ¿La mentira de que no eres suficiente? Identifica un pensamiento que necesitas cambiar. Ahora, te hago un llamado a la acción. Aquí mismo, en los comentarios, escribe Romanos 12:2 para declarar que aceptas este desafío. Y si te sientes valiente, comparte cuál es ese pensamiento que, con la ayuda de Dios, vas a empezar a renovar. Por ejemplo, Romanos 12:2, voy a renovar mi mente del miedo a la escasez y a creer en la provisión de Dios. Al escribirlo, creas un compromiso y te unes a una comunidad que está en el mismo viaje. Tu vulnerabilidad puede inspirar a alguien más. Si este mensaje ha resonado contigo y quieres seguir transformando tu vida con la palabra de Dios, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos seguiremos desenterrando los tesoros de la Biblia. Y finalmente, si mientras escuchabas, el Espíritu Santo puso a alguien en tu corazón, compártele este video. No es una casualidad. Puede ser la oportunidad que Dios te da para ser un instrumento de su gracia en la vida de alguien que lo necesita. Permíteme terminar con una oración por ti. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es viva y poderosa. Gracias por la increíble promesa en Romanos 12:2. Señor, reconocemos que hemos dejado que los patrones de este mundo moldeen nuestros pensamientos. Te pedimos perdón. Hoy decidimos no conformarnos más. Espíritu Santo, te pedimos que comiences en nosotros la obra de la metamorfosis. Nos rendimos a tu proceso. Renueva nuestro entendimiento. Arranca las mentiras que hemos creído y siembra tu verdad en lo profundo de nuestra mente. Ayúdanos a llevar cautivo todo pensamiento y a llenarnos de todo lo que es verdadero, justo y puro. Señor, anhelamos caminar en tu voluntad buena, agradable y perfecta. Guíanos, dirígenos y danos la valentía para actuar en fe. Transfórmanos de adentro hacia afuera, para que nuestras vidas te traigan gloria y honor. Lo pedimos todo en el nombre poderoso y transformador de Jesús. Amén.